Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rodríguez Cuevas, estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. La materia es Control Estadístico de Calidad, es nuestra tercera unidad y soy del cuarto Y. Muy bien, lo que vamos a mirar, los temas que vamos a mirar son las gráficas de control. Pues esas gráficas de control se pueden dividir en diferentes. Una de ellas es la gráfica P. La gráfica P es la proporción de unidades no conformes, también denominada defectuosas. Son los defectos en realidad. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedes utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos en las bicicletas que se desinflan, la proporción de los logotipos de impresiones que se manchan. Entonces, en realidad lo que nos dice que la gráfica P es una pequeña parte de nuestro total de proporción. Las gráficas P, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo, la gráfica NP, esta gráfica en el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de las unidades no conformes. Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña gráfica en esta tabla, donde nos dice, por ejemplo, el total de nuestros, pues ya sea de lo que tengamos, cualquier producto pudiera llegar a ser. Entonces, nos está diciendo cuántos defectos podemos llegar a realizar ya sea en ese muestreo que tenemos. Aquí tenemos también una medida de la gráfica para saber si estamos faltos de estabilidad o no. Entonces, en este caso, solamente en la gráfica podemos apreciar que solamente tenemos una que está fuera de rango, ya sea que si es en el ejemplo de las llantas ponchadas de las bicicletas, si tenemos 100 bicicletas, es un ejemplo. En esta gráfica nos demostraría que solamente una de nuestra proporción de 100 estaría mal. Las gráficas P, la gráfica P de Liner es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el propósito del elemento defectuoso producidos por el proceso. La gráfica P-Liner puede ser útil para las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P del Liner incluyen el sigma Z, que es un ajuste para dispersión excesivo o insuficiente. Un valor sigma Z de una indica que no es necesario ningún ajuste y que grafica la P del Liner exactamente la misma que la gráfica tradicional. La sigma Z sería un poquito más, se le podría decir más específica para nosotros poder detectar un error, pero en realidad está basado en lo mismo, pero pues es parte también de las maneras que las podemos representar. El gráfico P. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de estas gráficas, y el ejercicio nos dice que una corporación
de fábrica desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que se murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según Estados Unidos Today, Giatun no notificó que a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores de SIM-D2 DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cada proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Consideró un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa un número de desfibriladores defectuosos en un lote de 10,000. Constituye una gráfica de control para la proporción P de estos apartados defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a ayudarnos por medio de Minitab para nosotros poder hacer la gráfica de control P. Ok. Vamos a abrir nuestro archivo en Minitab. Ok. A continuación lo que tenemos en nuestro programa Minitab es el lote, el tamaño del lote de las piezas que tiene cada lote y las piezas que salieron defectuosas. Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros datos ingresados a Minitab, nos vamos a estadísticas y pues lo que estamos utilizando nosotros son las gráficas de control, y en este caso estamos utilizando gráficas de atributo que es la P. Aquí pues en nuestra variable vamos a poner los defectos que tenemos y en nuestro tamaño de subgrupo vamos a tomar el tamaño del lote. Vamos a irnos a opción de gráfica para nosotros también poder saber cuáles son las pruebas que estamos haciendo en realidad. Aquí pues nada más nos estaría dando la desviación estándar y podríamos seleccionar cada uno de los grupos para nosotros saber con mayor exactitud cómo va nuestra gráfica. Ok. Lo que nos va a mostrar enseguida es esta gráfica, que es la que tengo aquí. Esta gráfica es sin darle todo lo que nos diera todos los detalles, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, tenemos dos límites nosotros, independientemente de los fallos que haya habido. Aquí esta gráfica nos dice que tenemos de toda la proporción que nosotros tenemos de nuestras muestras, lo que nosotros queremos saber es si hay una falta de estabilidad en nuestra gráfica. Y pues sí tenemos varias inestabilidades, pero pues dentro de lo que cabe estaría regular la gráfica. Y pues aquí es de la manera que nos podría llegar a salir sin darle nosotros al menú para encontrar todos los detalles que nos tiene que arrojar la gráfica. El segundo ejercicio nos dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Constituye una gráfica de control para la proporción de unidades defectuosas
para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, como estamos también bajo la gráfica P, nos vamos a ir también a Minitab. Y vamos igual a irnos a estadística, a gráficas de control, gráficas de atributo y podemos mirar la P. Aquí igual, nosotros ya ingresamos aquí nuestros 50 datos y pues en cada 50 es un lote. El tamaño del lote es de entre 1000, son 500, son 5000, 1000, 15000, 12000, varía en realidad el tamaño de los lotes, pero queremos encontrar nuestra gráfica. Entonces aquí lo que vamos a poner son las piezas defectuosas para saber si hay una estabilidad o no, y el tamaño del lote. Vamos a ir a opción de gráficas. Aquí es donde yo les comento que las pruebas son las que tenemos que hacer. Sí salen diferentes las gráficas, si entre más pruebas le hagamos es un poco más exacta. Entonces por eso tenemos que irnos a la opción de gráficas para nosotros poder dar en el recuadro de cada uno para que sea más específica nuestra gráfica. Y le damos a aceptar. Muy bien. En esta gráfica, aquí nos está pidiendo saber si está fuera del límite de control o no. Entonces, con esta gráfica nos podemos dar cuenta que en realidad no está dentro de un control. No hay un control en nuestro proceso. Y aquí también tenemos otra gráfica que esta gráfica es imponer esta gráfica es a grandes rasgos sin poner las diferentes. Perdón. Esa es la diferencia entre las gráficas cuando nosotros ponemos con diferente tipo de pruebas para que sea un poquito más específica, y cómo es más detallado y cómo se mira en realidad qué tanto nos estamos saliendo en realidad de nuestros límites. Entonces lo que nos preguntaba el problema era si había o no un control, si estaba bajo control estadístico, y pues la respuesta sería que no está bajo un control estadístico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando no encontramos un control estadístico en nuestro proceso, o en este caso en los defectos, es llevar a cabo pues medidas de prevención, y estas gráficas nos ayudan a saber cuando nosotros tenemos ya que entrar a hacer algo por el proceso porque no se está llevando a cabo bien. Ok, las siguientes gráficas que vamos a ver son las gráficas de NP. Las gráficas de NP muestran el número total de unidades no conformes. Es el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, pueden utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente. Estos son los ejemplos que con los que nos podemos guiar para saber cuándo utilizar una gráfica de control NP. El número de vuelos que despegan tarde es nada más un ejemplo, ¿no? El número de ruedas de las bicicletas que están desinfladas. El número de logotipos impresos que están manchados. Como habíamos mirado anteriormente, son parecidas a las gráficas también, a las gráficas P,
pero las NP pues en realidad nos muestran el total de unidades no conformes, y el otro nos muestra la estabilidad que tiene. Entonces las gráficas de NP, aunque en una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad no conforme, la gráfica NP, es similar a la gráfica P, lo que les comentaba anteriormente, que fue la primera gráfica que miramos. El número de unidades no conformes es un lugar de la proporción de unidades no conformes. Es un lugar de proporción de unidades no conformes. Entonces, en esta gráfica nos podemos dar cuenta que es una gráfica de NP y nos muestra lo que se sale de nuestra estabilidad. Entonces, para llevarlo a cabo, podremos hacer un ejercicio. Este ejercicio dice que las gráficas de NP, dice Gaudit Corporation, fábrica de desfibradores cardíacos implantables. Bueno, los familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según Estados Unidos Today, porque Guiao no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibradores SIM 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de la muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibradores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrador. A continuación se presentan los números de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab para poder hacer este ejercicio. Para saber si hay un control. Vamos a irnos a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de atributos, y en este caso ya no estamos mirando la P. O sea, no vamos a pedir una gráfica P, sino el problema nos está pidiendo una gráfica NP, entonces le vamos a dar a la NP y pues vamos a colocar, como ya tenemos nuestros datos aquí en Minitab, se nos dice que tenemos el lote y hay que recordar que este ejemplo nos dice que va a ser de 10.000, los lotes de 10.000 y pues igual cada uno con sus defectos. En la variable vamos a poner los defectos y en el tamaño de subgrupo vamos a tomar el tamaño del lote. Nos vamos a ir a opciones de la gráfica NP, igual nos vamos a poner en las pruebas y vamos a seleccionar cada una para que nos sea un poquito más específica. Igual podemos poner alguna etiqueta o título. Vamos a poner que es gráfica NP y vamos a dar a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica NP. Vamos a copiar la gráfica y nos podemos ir a nuestro problema nuevamente. Y pues podemos darnos cuenta que nos salió igual, ya que esta la había hecho previamente. Las dos son totalmente iguales. Y bueno,
ya una vez teniendo la gráfica, tenemos que tomar la decisión conforme a la gráfica del resultado que nos da. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que construyamos la gráfica y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Pues entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si está bajo control estadístico? Nosotros, como anteriormente ya habíamos visto, tenemos nuestros límites superior e inferior. Sabemos que una vez que esto pasa, o bueno, sobrepasa ya sea un límite inferior o superior, que termina estando fuera del arranque de nuestro proceso. Entonces se dice que no tiene una estabilidad, tiene una falta de estabilidad, ¿no? Entonces en este caso, al estar dentro de nuestros límites, y bueno, en cierta ocasión pasa por nuestro estándar, entonces podemos decir que en este caso el proceso está bajo control estadístico. Nuestro ejercicio 2 de NP dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, dice que dice que el problema de calidad es en una línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los 50 últimos días. Son aquí, cada uno de los que vamos a ingresar a militar son días. Cada uno de esos 50 eso es un día. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, para hacer este segundo ejercicio de NP, nos vamos a ir a Minitab. Ya aquí yo tengo los datos. Ya tengo mis datos ingresados en Minitab. Y habíamos, recopilando los datos que nos dijo el problema, dice que eran 50 datos de 50 días. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, tiene que estar al 50, porque son los 50 datos que nos arrojó. El tamaño del lote pues es variable, y las piezas defectuosas a su vez también. Y los lotes pues van del 1 al 50 porque fueron 50 días, y nos está diciendo que cada día pues fue un lote que se llevó a cabo. La estadística, bueno, ahora para hacer nuestra gráfica nos vamos a ir a estadística y nos vamos a ir a gráficas de control, que es el tema que estamos realizando, las gráficas de control. Entonces, recordando que estamos haciendo el segundo de la NP, vamos a utilizar la gráfica NP. ¿Qué es lo que vamos a ingresar aquí? Pues en las variables vamos a poner las piezas defectuosas, y en el tamaño de subgrupos vamos a poner el tamaño del lote. Igual nos vamos a ir a opciones de gráficas y vamos a pedir las pruebas. Aquí, ¿no? Por ejemplo, teníamos nada más una. Vamos a seleccionar todas para ver en realidad qué tanto está o no en estable pues, el proceso. Bueno, la salida de los defectos, ¿no? Entonces le vamos a poner aceptar para que nos arroje nuestra gráfica de NP de este problema. La vamos a copiar. Y vamos a dar. Ok. Y esta es nuestra gráfica. Esa es la gráfica que yo puse antes. Y esta es la gráfica que me salió en este momento.
Y conforme a esta gráfica ya podemos nosotros tomar una decisión. A ver, dice que una empresa médica lo que nos está pidiendo es que determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, mirando nosotros nuestra gráfica, podemos tomar una decisión si está bajo control estadístico. Muchas de las veces podemos mirar que la gráfica asciende y desciende, asciende y desciende y está bajo un control, porque no se pasa de nuestros límites, ya sea inferior o superior, pero en este caso, en la variación que nos muestra, pues sí se nota mucha variación y se nota que está arriba de los límites. Entonces, si pudiéramos determinar si el proceso está bajo un control estadístico, pues determinaríamos que no está bajo un control estadístico esta gráfica. Esas son las gráficas de NP. Entonces, ahorita vamos a mirar las gráficas U. Una gráfica U, esta gráfica nos quiere decir que es la gráfica el número de defectos, también llamado no conformidades, por unidad. Es posible que cada unidad tenga uno o más defectos, pero aún así es aceptable en la función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, pueden utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: un número de desgarros o tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos en una pantalla LCD. Esos son ejemplos, ¿cómo podríamos determinarlo, no? Y bueno, dice que puedes inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, los píxeles muertos. También pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como los píxeles muertos, píxeles trabajando, rayas y puntos borrosos en la pantalla LCD. Puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Pues un ejemplo de nuestra gráfica U. La fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por la pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica de monitoreo el número promedio de píxeles muertos de la pantalla. Ok, dice que debido a que el subgrupo tiene tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El grupo de 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Entonces aquí nos está diciendo que en realidad sí hay una falta de estabilidad en nuestro, pues en este caso, en los píxeles que están muertos. Y esta es la gráfica que se lleva a cabo y donde se muestra que los límites de control están fuera de. Gráfica SU, entonces, prueba de diagnóstico en gráfica SU. Utilice una prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U-liner es más adecuada para verificar el número de defectos por unidades de muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico de gráfica U: el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en el proceso de facturación.
y ha puesto el funcionamiento de un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer seguimiento al número de facturas reclamación con el fin de determinar si el nuevo sistema es más eficaz al alto volumen de facturación, utilizando un diagnóstico con una gráfica de U para probar la variación de los datos mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Entonces, esa es la gráfica que nos muestra esa es la gráfica que nos muestra de nuestro diagnóstico de gráfica U y que nos dice que es incorrecto. Dice: la elevada relación entre las variaciones observadas y variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza una gráfica U-liner. Gráficas U-liner. La gráfica U de liner es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce un proceso. La gráfica U de liner puede ser útil a las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y datos presentan dispersos excesivos sus datos, representa dispersión insuficiente. Los cálculos para una gráfica U de liner incluyen el sigma Z, que se ajusta para la dispersión excesiva o insuficiente de los valores Z e indica una necesidad, ningún ajuste, y la gráfica U de liner es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Entonces nos da un ejemplo. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas de errores por su proceso. La facturación ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento debe hacer el seguimiento en el número de facturación, reclamación a fin de determinar un nuevo sistema eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma de Z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se aplicaron para corregir la dispersión excesiva. Y esta es la gráfica con la cual se basaron para encontrar una solución. Y aquí nos muestra cómo está la gráfica dentro de. Entonces realizaremos un ejercicio para poder nosotros entender un poco más igual cómo hacerlo. Dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio del 17 debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Construye una gráfica de U o liner para la cantidad de defectos por lote y determina el proceso si está bajo control estadístico o no. Una vez haciendo la gráfica de control estadístico, nos aparece que está fuera de control, ya que en la gráfica que nos muestra está totalmente fuera de, y pues la manera de hacerse sería esta. Vamos a ir a control estadístico
bueno, estadística, control de gráficas de control, gráficas de atributos. Estamos en este momento en la U. Y aquí igual tomamos el tamaño del lote, los defectos revisados, checamos la obtención de datos y vamos a ir para las pruebas y seleccionamos cada una de las pruebas para poder arrojar nuestra gráfica. Y nos podemos dar cuenta en base a nuestro proceso que en realidad no está bajo control, ya que tiene muchos, esos puntos rojos significan que están fuera de nuestro control. Entonces eso que quiere decir que no tiene un control este proceso. Otro ejercicio sería: la empresa que se dedica a la proporción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Bueno, construye una gráfica de control U o liner U para la cantidad de defectos de lotes y determinar si el proceso está o no bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab y este sería nuestro segundo ejercicio de la gráfica U. Y nos vamos a ir a igual estadística, gráficas de control, atributos, gráfica U de liner. Igual vamos a poner el número de lote en esta y el tamaño del lote aquí. Vamos a ir a las observaciones de la gráfica y vamos a tomarlo de las pruebas para vamos a seleccionar cada una de las pruebas que vamos a hacer. Vamos a darle a aceptar para que nos arroje nuestra gráfica y nosotros poder tomar una decisión de si el proceso es o no es estable en base a nuestra gráfica. Entonces este es el que nos está arrojando, lo vamos a copiar y podemos darnos cuenta que en realidad pues no tiene un control estadístico. Podemos ver que nuestra línea verde está, o sea, no está ni siquiera por arriba o por el medio, sino que todo se sobrepasa totalmente. Entonces con esto podremos llegar a una conclusión de que no hay un control estadístico. Hay que recordar que cuando nosotros ya miramos, las gráficas nos facilitan el proceso para nosotros tomar la decisión si está o no una línea bajo control. Entonces en base a eso ya nosotros tenemos que tomar las decisiones pertinentes para poderla volver a tener un control. Y nos pasaríamos ahora a la gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionarse un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Aquí vamos a mirar un ejemplo de nuestra gráfica C, donde dice que un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos muestran un número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas. Por ahora, utilizo una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Entonces, esa es la gráfica C para nosotros detectar los píxeles muertos.
según los datos que se debieron de haber arrojado, ¿no? Ese es el medio, quiere decir nuestro punto, ¿cómo sería el tiempo estándar? O nuestra media, es la media que tenemos nosotros para basarnos de ahí si estamos bien o si estamos mal. Si también tenemos nuestra tolerancia, ya sea al límite superior o al límite inferior. Entonces, conforme a esto, haremos un ejercicio que dice que una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Requiere monitorear su proceso de producción. Con los rines de aluminio, el número dice, debido a que ha tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Bueno, dice que construyamos una gráfica C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está o no bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir nosotros a nuestro proceso de Minitab, a nuestro programa de Minitab. Ese sería nuestro siguiente ejercicio. Vamos a darle en estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, vamos a ir a las gráficas de atributos. Hay que recordar que ahorita estamos mirando las gráficas C, que es aquí lo único que vamos a meter son los defectos por unidades revisadas. Vamos a irnos a la opción de las gráficas y nos podemos poner en las pruebas. Para nosotros detectar cada una de las necesidades, pues vamos a seleccionar cada una y le vamos a dar a aceptar y nuevamente aceptar para que nos arroje nuestra gráfica C y poder determinar si está o no bajo control. Entonces nos podemos ir nos vamos a nuestro ejercicio y pues nos está pidiendo que determinemos si está o no bajo control estadístico. Y aquí nos podemos dar cuenta. En realidad se mira muy exageradamente disperso por ya subir y bajar, pero no estamos fuera de nuestro límite inferior o superior. Entonces, para mí, este proceso sí tendría un control estadístico. Y en nuestro ejercicio 2 de la gráfica C, una empresa que se dedica a producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de unidad de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Tenemos que construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está o no bajo control estadístico. Nuevamente nos iríamos a Minitab para utilizar nuestro programa. Pues igual tenemos que arrojar los datos que nos diera el problema. Muy bien. Entonces nos vamos a ir aquí. Igual tenemos el número de lotes, la cantidad de lotes que llevamos y los defectos que vienen en cada lote. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y gráfica C. Vamos a poner el número de defectos, que es lo que buscamos. Vamos a ir a opciones de gráfica y vamos a buscar lo de las pruebas
para seleccionar cada uno de los puntos para que sea más visible y más específica. Ok, entonces esta sería nuestra gráfica, que es la misma. Bueno, vamos a copiarla para compararla con la que tenemos. Nos vamos a ir a nuestra diapositiva y pues nos podemos dar cuenta que en realidad esta gráfica igual tiene altas y bajas, pero no sale de nuestros límites inferior y superior. Y pues lo que nos está preguntando es si ese proceso está bajo control estadístico, y en base a nuestra gráfica pues nos podemos dar cuenta que sí hay un control estadístico en esta. Y pues eso sería por parte de las diferentes gráficas que llevamos a cabo. Nos vamos a ir ahora a nuestras herramientas aplicadas. Muy bien. Pues la empresa en la que trabajo para hacer un pequeño refresh de lo que ya teníamos. En la empresa en la que trabajamos partes internas de jacuzzi. ¿Cómo podemos nosotros llevar la herramienta aplicada a nuestro campo laboral? Pues conforme a las unidades que vamos desarrollando, nosotros también podemos saber cómo se está desarrollando el proceso, si hay o no una estabilidad en nuestro proceso, si hay o no un buen manejo de material. Esa fue la gráfica anterior, que miramos un diagrama de Pareto, y pues ahorita vamos a hacer una gráfica de control. Ok. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí con lo de la gráfica de control? Yo tengo los datos de mi empresa, de un lote, bueno, de varios lotes. Son en realidad como 20 lotes aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer igual es irme a estadísticas, gráficas de control, para saber nosotros también cómo estamos, gráficas de atributo, y vamos a dar en la gráfica P, porque en realidad es entonces, ¿qué vamos a poner aquí igual? El tamaño del lote. Perdón. Tenemos que poner los defectos como variables, los defectos, y como tamaño, y aquí va a ir el tamaño de lotes, y en esta vamos a ir a opción de gráficas y vamos a poner las pruebas. Vamos a seleccionar todas para saber un poquito mejor. Vamos a darle a aceptar. Y nuevamente aceptar. Ok, esa es nuestra primera gráfica. Que vamos a pegar aquí para nosotros determinarlo. Y vamos, en este caso, como ya es personal lo que vamos a hacer, también podemos hacer la gráfica para mirar una diferencia entre la gráfica P y la gráfica Liner. Entonces, al igual aquí nuestra variable tiene que ser defectos y nuestro tamaño de grupos, pues de lotes. Igual vamos a poner las opciones de nuestras pruebas que sean todas. Vamos a dar a aceptar y aceptar nada. Hay que recordar que cuando nosotros estábamos checando el documento, nada más nos especificaba para qué servía cada una de ellas, pero como igual las gráficas te sirven para hacer más visual, entonces esto nos ayuda también para nosotros podernos dar cuenta la diferencia
entre gráficas y con lo cual nos podemos guiar más o ayudar más. Okay. Okay. La diferencia de estas gráficas, bueno, el sigma z, que es de 0.0, es más específica en realidad. Esta gráfica, la gráfica Liner es un poquito más específica, es más detallada, pero al igual pues no cambia en realidad nuestros datos, porque tenemos la misma cantidad de datos, tenemos nuestra media igual. Entonces es solamente para hacer un poquito más visual y checar bien si estamos o no bajo control de proceso. Aquí nosotros tenemos, no estamos fuera de estabilidad, ya que tenemos altas y bajas, pero en realidad estamos dentro de un control de proceso. Bueno, por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde. So call my name.